Bueno, muy buenas noches, comunidad del control. Estamos aquí en Hablando con María Andrea en un capítulo muy especial y muy importante. Como pueden ver, me acompañan los candidatos del Partido Centro Democrático, que por supuesto no necesitan presentación y vamos a conversar con ellos, entre otras cosas, temas muy importantes de cómo recuperar a Colombia de la catástrofe que estamos viviendo. Para mí era muy importante esta reunión, entre otras cosas, para hacerle un homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en los últimos años ha representado cosas muy importantes. Y la primera de ellas fue el muro de contención de la llegada del castrochavismo a Colombia. En el 2002, cuando toda América Latina se llenó de dictadores de izquierda que hoy todavía padecemos, él se enfrentó en contra de todo lo que sucedía. Y paradójicamente, hoy estamos otra vez en ese lado de la historia. Y son estas 5 personas que me acompañan: el senador Andrés Guerra, la senadora Paola Holguín, la senadora María Fernanda Cabal, el doctor Miguel Uribe Londoño y la senadora Paloma Valencia, quienes están llamados ahora a rescatar al país siendo miembros de la colectividad que fundó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La dinámica: vamos a conversar, vamos a tratar temas de país y con base en esta introducción yo quisiera preguntarle al senador Andrés Guerra, ¿cómo se va a sacar adelante a Colombia en el 2026? ¿Cuáles serían sus primeras acciones? María Andrea, un abrazo a ti, a don Miguel, a Paloma, a María Fernanda, a Paola, a todo el equipo de trabajo y al partido que nos da la oportunidad de estar acá. Lo primero, el 7 de agosto hay que enviar un mensaje categórico de autoridad, de un presidente que recorre los 32 departamentos, un presidente que en los primeros 30 días llegará a todas las regiones para motivar la tropa, para motivar el capital humano, para hablar con el sector privado, con los académicos, porque es fundamental un triángulo exitoso en la democracia del siglo XXI, y es la relación academia, sector privado, Estado, para motivar los escenarios y poder iniciar la recuperación de un país que no va a ser fácil. Muy bien. Senadora Paloma. Cuando yo sea presidenta, lo primero que vamos a hacer es montarnos en las 2 revoluciones que están tocando la puerta de los colombianos. Estamos ante la revolución de las energías, que es una salida muy importante, María Andrea, para que este país se enriquezca. Los colombianos nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos. Nos quedan 25, 30 años para tomar decisiones de fondo que nos permitan enriquecer este país y construir ingresos para los colombianos. Y estamos al mismo tiempo en la revolución de la automatización y la inteligencia artificial. Tenemos una juventud hoy desperdiciada. 2.7 millones de ninis que ni estudian ni trabajan, que no tienen una visión sobre el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar en una formación rápida y efectiva para que se puedan conectar con lo que está pasando en el mundo. Este país tiene que salir adelante enriqueciéndose y, por supuesto, recuperando la seguridad, para lo cual tenemos las 4 R: reducirles los ingresos con una lucha sin cuartel contra los negocios ilegales, droga, minería criminal y, por supuesto, extinción de dominio. Robustecer nuestra fuerza pública con un nuevo Plan Colombia. Una R de reenamorar esas comunidades para que encuentren en la fuerza pública y en el Estado alternativa y se salgan de los cultivos ilícitos, y restablecer la legalidad, que es una cosa muy simple. Vamos a hacer cumplir la ley, que dice que si usted comete un crimen, va a la cárcel. No al Congreso, no es gestor de paz, va a la cárcel. Ese principio de construir la seguridad a base de la implementación de la ley es lo que más le va a dar beneficio a los colombianos. Senadora Paloma, ¿cómo va a recuperar a Colombia? Paola. Ay, Dios mío, me quedé acá mirándola así, embelesada. Siempre Paola. nos confunden. Yo creo que lo más importante es recuperar la confianza de los colombianos en el Estado, en la institucionalidad, en el sistema democrático, y la confianza de la comunidad y los mercados internacionales en Colombia. Y eso se logra con varias reformas. La primera, la reducción del tamaño del Estado, que viene acompañada de un proceso de digitalización
y reducción de impuestos. Hoy en el mundo vemos que los estados más pequeños, más transparentes, más eficientes son los que han logrado una mayor penetración digital. Para nosotros esa primera gran transformación estatal va a ser clave y después viene el trabajo en cada uno de los sectores, el tema de seguridad y justicia, como lo decía Paloma, como lo decía Andrés, hay que recuperar la seguridad en Colombia, hay que recuperar el control institucional del Estado, cada centímetro del territorio, y eso pasa también por un combate a las rentas ilegales, eso pasa por una reforma a la justicia, porque usted puede tener la mejor fuerza pública, la mejor política de seguridad, pero si tiene una impunidad superior al 90%, como ocurre en Colombia, va a ser un fracaso. El segundo gran bloque tiene que ver con todo el tema económico. La inversión llega a un país cuando hay seguridad física, seguridad jurídica y cierta certeza política. Nosotros queremos que Colombia ocupe un gran lugar en el concierto de naciones. Como decía Pablo, hoy hay cómo lograr grandes revoluciones en el tema digital, en el tema energético, en la industria creativa. Colombia tiene un gran potencial que no se compadece con el crecimiento económico mediocre que ha tenido hasta ahora. Entonces hay una gran apuesta por unas líneas claras en el tema económico, por ejemplo, el sector minero energético. Yo sí soy súper jugada y no soy vergonzante y voy a hacer fracking y vamos a hacer minería y vamos a hablar de tierras raras y un montón de cosas que hoy son una posibilidad para el mundo y la gran revolución social. Yo creo que para Colombia es muy importante pensar una reforma estructural a la educación, recuperar el sistema de aseguramiento mixto en la salud, es clave, y lograr que cada colombiano, si tiene una empresa, un emprendimiento, pueda crecer con él. Entonces, para nosotros hoy lo más importante es, vamos a recuperar la confianza y a partir de eso a rescatar cada una de las áreas más importantes para los colombianos, que es estar tranquilo, tener plata en el bolsillo y que sus sueños se puedan hacer realidad acá. Muy bien. Doctor Miguel Uribe, ¿cuáles serán sus primeras acciones en el 2026 si los colombianos deciden elegirlo a usted presidente de Colombia? Gracias, María Andrea, María Fernanda, Paloma, Paola, Andrés. Para salvar a Colombia hay que recuperar la seguridad. Es lo primero que hay que hacer para poder hacer lo demás. De manera que hay que fortalecer la fuerza pública, hay que darle la orden, la instrucción a la fuerza pública bajo la Constitución y la ley que cumplan sus funciones constitucionales, porque hoy los policías y los soldados se arrodillan ante los criminales en la situación que los tienen. Tenemos que acabar la extorsión, tenemos que recuperar el control territorial y tenemos que hacer una cosa muy importante, acabar el narcotráfico. Porque el narcotráfico es la gasolina de la guerra y es lo que nos tiene en esta situación tan grave. Eso es primordial, primordial. Si hay seguridad, hay confianza, si hay confianza, hay inversión, si hay inversión, hay empleo, si hay empleo, hay beneficios, vendrá la inversión, vendrá la recuperación de toda la economía. De manera que con seguridad y con buena parte de las propuestas que aquí los precandidatos y todos tenemos con el Centro Democrático, lograremos recuperar y salvar a Colombia otra vez. Muchas gracias. Senadora María Fernanda, ¿usted qué va a hacer? María Andrea, yo le pregunto a los colombianos de todas las clases sociales, ¿qué es lo que sienten hoy? Y la mayoría dicen miedo. ¿Será que vivir con miedo es una opción? La promesa del cambio que dio el gobierno de Petro terminó en miedo. Todo el mundo está aterrorizado de que lo roben cuando sale a coger un servicio público de transporte, que lo roben cuando está caminando con su hijo, que lo roben, que lo asalten, vaya en carro, vaya a pie. Eso no puede ser, que lo secuestren. El miedo no puede ser la receta que viva Colombia. Yo propongo un gabinete de restauración nacional, un gabinete que logre rescatar a Colombia de las cenizas a las que la llevó Petro. Por eso tenemos que recuperar no solo el control territorial, dar definitivamente un parte de victoria frente a 800 grupos criminales que hoy se campean porque viven de 300.000 hectáreas de coca. Hay que volver a fumigar y a asperjar, hay que volver a alinearse al lado de Israel y de los Estados Unidos para tener de nuevo, sí, un plan Colombia, algunos le llaman 2.0, pero es un plan
Colombia de restauración nacional. Que volvamos a tener el mejor ejército del mundo que nos dio las operaciones militares que nos hicieron sentir orgullosos. Que nos devuelvan otra vez la libertad que nos las quitaron en las ciudades y en las regiones de Colombia. Pero paralelamente, mientras usted recupera y reincorpora a los mejores hombres de la fuerza pública, usted tiene que sentarse con todos los gremios del sector productivo a aprender el motor de la economía. Yo quiero nuevamente la vivienda para los más pobres, que hoy no tienen cómo pagar el arriendo, que la presión por la demanda de vivienda ha subido excesivamente. Si usted no tiene oferta de vivienda, todo el mundo necesita vivir en arriendo. Quiero vivienda, quiero abrir las concesiones viales, las alianzas público-privadas en infraestructura, quiero abrir las subastas mineroenergéticas y así como lo dijo el presidente Trump, hay que explorar, hay que explotar petróleo, carbón y gas, no dejarnos llevar más por esa esquizofrenia que ahora se vuelve una obsesión y nos dicen que por el cambio climático y entonces vamos a acabar con la naturaleza. No, Colombia tiene recursos naturales y los colombianos merecen vivir mejor y sin miedo. Al oírlos, no dejo de sentir lo que sienten los colombianos y es un profundo dolor de ver el retroceso de Colombia. Es decir, en lugar de estar echando para adelante, que era lo que sucedía normalmente en el país, puede que con unas cosas más, unas cosas menos, con unas críticas más fuertes que otras, lo que sí no había pasado era que tuviéramos un presidente que atentara en contra del artículo 188 de la Constitución Política de Colombia y es que representa la unidad del país. Con ustedes como presidentes o como presidentas, espero que no me funen por decir presidenta, ¿vamos a tener un país unido? ¿O resulta que entonces, como Petro ha segregado grupos, los blanquitos ricos, los que no piensan como él entonces son fascistas, los que piensan como él entonces son los más inteligentes? ¿Con ustedes se va a volver a la dignidad de ese artículo 188 de la Constitución Política de Colombia? Yo creo que sí, María Andrea. Lo que pasa es que la política se vuelve muy fácil cuando usted decide que atacar al otro y convertirlo en una caricatura, porque entonces usted es un superhéroe contra el villano y entonces la política es muy fácil y la política es compleja. La solución de los problemas sociales es difícil y aquí nadie tiene ni varitas mágicas. Aquí lo que hay es la experiencia, lo que han hecho otros países de la definición de ciertas políticas. Lo que está claro en el mundo hoy es que las políticas que fomentan la libertad económica, las políticas que fortalecen las decisiones individuales, las políticas que generan incentivos son muchísimo mejores para el enriquecimiento de una sociedad, que es finalmente lo que uno quiere. Uno quiere una sociedad donde todo el mundo pueda tener ingresos dignos. Entonces, la pelea entre izquierda y derecha es una pelea que tiene momentos donde se pone más de moda una cosa que otra. Hoy es claro en el mundo que las políticas de libertad son políticas que garantizan mayor riqueza para los ciudadanos. Pero esto dicho, no significa que uno tiene que extirpar a los que no piensan como uno, que uno tiene que pensar una Colombia sin izquierda. No, la izquierda cabe y tiene observaciones que hacer. Yo siempre digo que uno aprende de quienes no piensan como uno, porque el que piensa como uno pues tiene algo que aportarle, pero realmente las visiones distintas son las que hacen que los sistemas funcionen. Y un país que se cree democrático tiene que aprender a convivir con quienes ideológicamente no le son afines. Yo le digo una cosa, María Andrea, una diferencia muy grande es que uno quiera políticas de libertad y otra que uno no pueda sentarse con quienes piensan radicalmente distinto a discutir cuáles son las cosas que se debe hacer Colombia. Yo vuelvo y repito, creo que los colombianos hoy estamos en un momento coyuntural, cuando dejó de crecer nuestra población, cuando nos estamos volviendo viejos a una velocidad muy rápida, cuando se nos acabó el tiempo de enriquecernos. Aquí tiene que haber unos acuerdos de país que permitan que este país se enriquezca. De lo contrario, vamos a ser un país de viejos pobres. Y yo creo que el país tiene que entender que hoy hay una unidad en propósito y es buscar que todos los colombianos, esos 6.200.000 compatriotas que viven en pobreza, pobreza extrema, esos 16 millones de pobres tengan alternativas para salir adelante. Y esas alternativas vienen de la mano de las políticas de libertad económica,
que tiene que permitir el crecimiento económico y al mismo tiempo tener una mano que se dedique a hacer la política social. ¿Qué es la política social? No es que la gente dependa de los subsidios. Los subsidios son buenos, porque usted no le puede decir a un ciudadano, mientras crece la economía, usted aguante hambre. No, usted tiene que atenderlo. O le pongo más impuestos. Sí, o le pongo más impuestos. No, usted tiene que atender al ciudadano pobre, pero le tiene que dar una alternativa. La alternativa se le da educando a sus hijos con calidad. Por eso iremos por el bono escolar para que las familias pobres y vulnerables de Colombia puedan escoger entre un colegio público y uno privado por el Estado. Pero tiene que ir también con el acceso al crédito, con el acceso al capital, que es una cosa distinta, María Andrea. No todo puede ser crédito. Aquí necesitamos capital para que esos pequeños emprendedores de este país, el señor que vende mangos, la señora de la peluquería, el señor tendero, puedan encontrar un capital de trabajo, unos fomentos a la asociatividad que les permita pensar que sus negocios de subsistencia empiecen a crecer para que se puedan enriquecer. Doctor Miguel Uribe, ¿cómo recuperar la unidad después de que el presidente Gustavo Petro pues ha arrastrado? Yo creo que yo nunca en la historia del país había visto un presidente que arrastrara más la dignidad del cargo. Tenemos que recuperar hacer, esa unidad? María Andrea, tenemos que hacer un trabajo pedagógico muy grande para explicarle a la gente qué es lo que está pasando aquí, en cuánto les han incumplido, que aquí no hay nada bueno, del gobierno de Gustavo Petro no hay nada que recuperar, y cómo tenemos que hacerlo, que tenemos que cambiar esto para mejorar la calidad de la vida de los colombianos. Este no es un problema ni entre ricos y pobres, ni entre blancos y negros, ni entre izquierda ni derecha. Este es un problema donde, una situación donde tenemos que arreglar los problemas de la gente. ¿Y cuál es el primer problema que tiene la gente? Mayoritariamente, la seguridad. Entonces vamos a unirnos todos los que queremos seguridad, los que queremos tranquilidad, los que queremos vivir sin miedo, los que queremos que no haya extorsión, que no haya narcotráfico, que no haya secuestro, que no haya control territorial. Ese es el problema que nos va a unir generalmente a los colombianos para solucionar el problema el año entrante. Senador Guerra. María Andrea, Gustavo Petro estuvo 30 años en el Congreso de la República y como símil fue un hombre que durante todo este tiempo fue piedra. Y cuando llegó a la presidencia, en ese símil, tenía que ser ventana. Y para ser ventana, tenía que ser el gerente, el administrador de un país que se llama Colombia. Y no tuvo la capacidad, porque su mentalidad no lo permite. Y, lógicamente, ideologizó el país en el tema de la salud, en el tema de la seguridad, en el tema de la vivienda, en el tema de lo minero energético. Y lo que pasa es que nos convirtió en un país que nuevamente volvimos al bipartidismo lamentable y nos satanizó y nos volvió a ser sectarios. Hoy necesitamos un presidente que unifique los 52 millones de colombianos, que tenga el criterio suficiente de recorrer el país, que tenga juventud, que tenga actitud, que tenga voluntad, que tenga ganas de trabajar, que haya sido exitoso en el sector privado rural y que sea exitoso hoy en el Senado de la República. Y que Ese esté es un sano. presidente que tiene capital humano, condición, capacidad y sobre todo algo muy claro, que tiene la necesidad perentoria de decirle a los 52 millones de colombianos que vamos a trabajar por todos y que no vamos a dividir las clases sociales de este país, como lo está haciendo Gustavo Petro en lo urbano y en lo rural. Senador Cabal. La fragmentación social es una estrategia del progresismo, María Andrea. Dividir, divide y reinarás. Y hoy en un país mestizo, en un país creyente, cristiano, católico, parece como si viviéramos en los Balcanes, ¿no? Unas minorías que terminan imponiendo sus deseos convertidos en derechos en contravía del bienestar de los demás. Entonces, ¿yo cómo veo el panorama? Esto no es de izquierda ni de derecha. Esto es de bienestar. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? Así como decía Álvaro Gómez, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Qué nos gusta? La selección Colombia, los mejores deportistas que tiene Colombia que nos hacen sentir orgullosos cuando están en otro equipo y hacen goles y salen en los noticieros,
Nos gusta las fiestas, el folclore de nuestras regiones es hermoso. Shakira. Nos gusta además, pero las regiones nosotros tenemos una riqueza musical. ¿Qué tal la gastronomía? La comida de Colombia. Entonces, ¿cómo usar la cultura como identidad que une? ¿Cómo fomentar en las regiones ese sentimiento de región y de unidad nacional? Hoy solo vibramos con un partido de la Selección Colombia donde nadie se distingue porque tenemos la camiseta puesta. Ahí no importa si usted es liberal, comunista, no importa, es Colombia. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha creatividad para exaltar el orgullo de nación. Nunca vamos a tener unanimidad y es De normal. acuerdo. Dentro de Dejarte todo de ser iguales. consenso hay disenso, pero lo que no puede haber es violencia en unas minorías que después reciben del Estado colombiano casa, carro, beca, curules, amnistía, indulto y las pobres víctimas miserables. No, señor. Esas minorías para la cárcel, a neutralizar esos mordiscos. Hoy apenas dieron orden, dizque de combatir a mordisco, imagínense. Esos bandidos, hay que neutralizarlos o hay que meterlos presos, pero en verdaderas cárceles, no en cárcel club donde delinquen en sus oficinas ahora alternas. Como Juan Guillermo Monsalve, que está en la cárcel. No, pues como un montón, pues mire, tú lo has destruido. Entonces, acuerdo sobre lo fundamental. ¿En qué estamos de acuerdo? No queremos sentir miedo, queremos vivir mejor, queremos vivienda para los más pobres, queremos acceso a la salud, a la justicia. Pongámonos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo demos el debate en civilización, en el Congreso y en los medios. Senadora. Bueno, yo haría 3 reflexiones. La primera es, hoy en el mundo hay una corriente de posverdad, populismo y polarización, de la que no escapó Colombia, sino que se exacerbó con Gustavo Petro. Uno, ¿cómo supera esas 3 P? Con más verdad, con más diálogo franco y generando políticas y acuerdos a partir de la sensatez y no del radicalismo ideológico. Al ciudadano no le interesa si la seguridad es de izquierda o derecha, necesita vivir tranquilo. No le interesa si el crecimiento económico es de izquierda o derecha, necesita plata en el bolsillo. No le interesa si la educación es de izquierda o derecha, necesita que sus hijos puedan salir de la condena de pobres a través de la educación. Entonces, lo que yo creo es, primero, esto lo superamos cuando hay verdad, cuando hay diálogo popular y cuando volvemos a llenar la política de sentido. En vez de descalificarnos y usar etiquetas, desde la sensatez construimos consensos. 2, se tiene que recuperar la dignidad de la figura del presidente y del gobierno. Los colombianos tienen que volverse a sentir orgullosos de su primer mandatario, de un gabinete que es técnico, no un gabinete de Julián Guerreros. de personas que Mediocres. simplemente son activistas políticos. Colombia necesita y merece mucho más que eso. Y un tercer tema que para mí es importante, Colombia no ha construido una identidad como nación. Aquí el paisa sabe cómo se identifica, el costeño, el caleño o el vallecaucano, pero ¿qué somos como nación? Yo creo que esa es una tarea en construcción y es maravilloso porque eso nos va a permitir, primero, generar un lazo que nos unifique y la cultura es un gran lazo para generar identidad nacional, pero además para encontrar, yo creo que vamos a encontrar primero el propósito. Y ese propósito nos va a unir como nación. ¿Qué quiere ser Colombia en los próximos 50 o 100 años? Eso fue lo que logró que los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, pasaran de una situación más precaria que la nuestra a ser las potencias que son hoy. Encontraron a qué le iban a apostar todos y yo estoy segura que a partir del 26 nosotros vamos a encontrar ese propósito. Eso me inspira mucho y me genera una sensación que yo creo que en este momento muchos de los colombianos carecen y es de esperanza y de ilusión. Y ahora que estamos hablando de unidad, pues ustedes vienen de regiones. Entonces yo quisiera que les contaran su lugar preferido de su tierra. Es decir, qué lugar donde de cada uno es cuando piensan en un lugar, en un paisaje y dicen,
y se emocionan. ¿Qué decirle eso a los colombianos como para que cambiemos un poquito en el flow de la conversación y podamos evocar y empezar a llamar a esa alegría que nos merecemos? Es que no tenemos por qué estar viviendo todos los días sintiendo qué va a pasar hoy a quién, hoy qué, o con qué, hoy a qué hora van a salir borrachos, a qué hora van a escupir más a la gente. Hablemos de lo bonito de Colombia, que tiene muy bonito el valle. Ay, es que el valle es maravilloso porque además tenemos una vegetación exuberante. Cuando uno va por la planicie de ese valle y ve los árboles, es un valle muy frondoso, ve las ceibas y además árboles de muchísimos años que también imprimen identidad cultural, que la gente tiene el referente. Si me preguntas qué me gusta del valle, me gusta ese recorrido que hay entre Palmira y Buga, lo que antiguamente se llamaba la provincia de Llano Grande, donde están todas las casas de hacienda que marcaron la historia, la María Sí, del libro de Jorge Isaac, que es arriba del paraíso, que se ve porque alcanzas a subir, eso es Santa Elena, alcanzas a ver el valle abajo con el río Cauca. Entonces, eso es inspirador, además que la comida nuestra es muy buena y el chontaduro. Y además Es caucano. bueno, y entonces el Cauca, ¿qué paisaje? Pero antes de pasar acá, ahí de ese lugar, ¿tiene algún lugar, un recuerdo usted donde haya sido profundamente feliz? De ahí, de ese lugar? Claro, la Y que pueda finca. compartir, pues. Claro, porque o sea, uno se crió en la finca. Era habitual ir y dormir. Montábamos a caballo con los primos, que además eran la mayoría hombres. Jugaba uno de niña a lo hombre, ¿no? Brusco, ladrones y policías, montábamos a pelo. En la ¿Y finca usted era había... ladrón o policía? Yo me gustaba ser policía Ok. y atrapar los ladrones. Bueno, Estaba el tiene trapiche, experiencia por en eso. ejemplo, el trapiche panelero. Paloma, usted que ha sido tan defensora de los paneleros, el olor de la panela mientras ¿La hacía? mientras se bate, porque es todo un proceso desde el guarapo de la caña en la caldera y va pasando. Ese olor lo tengo impreso en el recuerdo de niña de esa finca. Todo lo que vivimos ahí, los animales, porque para uno era normal. Todos teníamos perros, después gatos. Yo siento que esa infancia fue demasiado especial porque era una infancia de una ciudad como Cali, que era una ciudad que empezaba a crecer, después se desorganizó, y la cercanía que teníamos, porque el valle es asequible, o sea, no tenemos los rigores de los lugares montañosos como los tuyos, y es más cerca, o sea, no estamos lejos cuando queremos desplazarnos. Doctor Miguel, Yo ven- ¿qué lugar evoca usted de su tierra, de su infancia? ¿Qué olor? Yo vengo de Medellín, Antioquia. Allá el territorio es muy bonito. El que me tocó a mí conocer era un territorio menos desarrollado que el de hoy. Había más, 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 más tierra, más llanura, menos construcciones. Podía uno correr más. De niño salía por las montañas antioqueñas. Mi papá me sacaba a pasear. Y con todos sus hermanos que tenía. ¿Cuántos hermanos eran? Fuimos 8 hijos. Claro, un montón de gente. Sí, y recorríamos todo el departamento, especialmente todo lo que estaba cerca de Medellín, el suroeste y el oriente. Recuerdo especialmente que a mí me gustaba mucho ir a la Piedra del Peñol y a Guatapé, y me sigue gustando mucho el oriente antioqueño. Uy, sí. Son sitios muy bonitos, es muy agradable la naturaleza, la gente, las costumbres, la comida. Es muy especial. Yo me he mantenido toda mi vida entre Medellín y Bogotá. Prácticamente voy todos los meses a Medellín, todos los negocios míos están en Medellín y nunca he perdido mi relación con Medellín y mi antioqueñidad. Y de comida me sigue gustando principalmente la bandeja paisa. Claro, es que la bandeja paisa es una cosa. No, pues yo, a ver, el Cauca tiene muchas zonas lindas. La meseta de Popayán es maravillosa porque pues es planita, pero usted ve al lado las dos cordilleras y se ven los volcanes. Uno puede ver el volcán Puracé y el volcán Sotará y tienen fumarolas, entonces son muy bonitos. Sobre todo en junio y agosto, que es la época de verano de Popayán,
se despeja absolutamente el cielo. Popayán llueve todos los días, ¿no? Es importante anotar. ¿Es frío? ¿Es muy frío? Es que No, yo he ido Popayán no unas es veces. frío, pero Es templado. hace frío. Es templadito, pero no, pues es más bien frío. Si usted no lleva saco, va a aguantar frío, Ok. porque como llueve, Consejo de llueve la saco, senadora sí. Paloma. Entonces Lleve se saco. despeja y entra un viento frío que viene de los volcanes que están helados. Ok. Entonces es mucho sol con ese viento helado, eso es muy lindo. Pero, pues, y digamos, oyendo a María Fernanda, pensaba en el Valle del Patía. Mis tíos tenían una finca en los límites del Nariño con el Cauca, esa zona de Leiva y Balboa, que hoy está plagada de droga. Y nosotros éramos chiquitos, ahí pasa el río Patía, que es un río majestuoso, enorme. Esos son ríos que vienen de la cordillera occidental y que son muy altas, vienen a toda velocidad y llegan rápido al Pacífico. Entonces son ríos anchos y caudalosos. Nos amarraban a los caballos para pasar el río y esa era una experiencia maravillosa. Yo hoy en día pienso, yo no amarraría amapola para Eso pasar iba a el río, preguntarle. pero así era. No, yo no sería capaz. Yo soy Pasábamos muy por penosa ese de mamá. río y los recuerdos de esos paseos en el Patía eran increíbles porque además ellos tenían una piscina que era de agua corriente, entonces entraba, la cobraba y volvía a salir, entonces había sapos, Uy, qué delicia. animalitos, no, era una piscina pues muy folclórica ¿Y la comida? ¿Qué pues en comen el ahí Cauca hay todos? mucha comida deliciosa. Yo pues sigo siendo una fan del sancocho caucano. Es un sancocho con plátano, yuca, papa y pollo. Me sigue fascinando. Pero Popayán es muy típico en sus comidas y es muy elaborado. Allá tenemos pues todo el pipián, que es la papa que viene de los volcán, que es una papa además especial. María Andrea, es una papa como la papa amarilla, pero tiene manchitas moradas. Se llama la papa careta. Es una papa que además es Oiga, me va a endémica del tocar probar Cauca. esa, Sí, esa claro. papa Es porque una papa muy especial porque es blanditica. Es una papa amarilla todavía más blandita que la papa amarilla. Entonces con esa hacen un puré que se colorea con achote, se le echan unas hierbas y usted puede hacer empanadas y tamales, que son las famosas o sea, empanadas empanitas de de pipián pipián. y los Ah. tamales de pipián, que son pues muy lindos, son chiquitos, ¿no? No es el tamal tolimense, que también es mi otra tierra, y que uno se come un tamal y queda almorzado, no, el tamal de pipián es un tamal pequeño, delicado, con mucho cuidado, y también estaban, pues eso todo lo hacían como una cantidad de viejitas, ¿no? Entonces las viejitas que vendían el tamal, las viejitas que vendían las empanadas, las viejitas de las colaciones, que son las galletitas, las viejitas de los pasteles. Entonces como que el parche de Popayán sí tiene mucho que ver con comer y con, decía mi tío Álvaro Pío Valencia, decía, en Popayán uno se aburre lindo. Senadora. Además tienen festival gastronómico. No, Y va a Semana que es Santa. maravilloso. Claro. El festival Maravilloso. gastronómico fue más nuevo, pero la Semana Santa para mí pues Es sigue tradicional. siendo... Sí. Sí, yo oigo los tambores de Semana Santa y se me eriza la piel y pienso, ¡guau! ¡Qué dicha! Yo tengo un problema, es que Antioquia es Colombia chiquitico. Ok. Nosotros tenemos 9 subregiones, 125 municipios y a uno le pasa lo del bohemio enamorado, lo que le pasa con Colombia. Es que usted va a un municipio, a una subregión y dice, no, ¿qué es esta hermosura? Va a la otra y cree que es más bonita que la anterior. O sea, es una locura. Estar en la playa de Urabá es demencial, en las montañas del oriente, tomando café en el suroeste, estar en ese calor de Caucasia, comiendo pescado en Puerto de Río, fue una locura, pues yo no tengo la culpa. Es que cuando uno nace en Colombia, jue madre, es que Dios lo vio con ojos de misericordia, uno es muy de buenas. Entonces yo nací en el mejor departamento del mundo, el mejor país del mundo, y yo me declaro locamente enamorada. Amo toda la comida paisa y la de toda Colombia. A mí la única comida que no me gusta es la poquita. De resto, me encanta la comida del Cauca, me encanta en el Valle. Lo único con lo que no he podido es el chontaduro, no sé por qué. De Es que el resto, que no todo come me gusta. chontaduro cuando es chiquito, después no lo Le entiende. da lidia entenderlo. No lo El entiendo. resto, a mí me puede dar una lulada, me puede dar lo que sea. Todo, mejor dicho, Colombia es una traga maluca para mí. Yo ahí no tengo cómo. Una traga maluca. Vamos a ver quién va a competir con esa traga maluca. A ver, senador. María, ahí me pegas en el corazón, porque durante 2 ocasiones he buscado ser el gobernador de los antioqueños. 125 municipios, como dice Paola,
un territorio de 63.000 kilómetros cuadrados, quebrado como un acordeón. Y cuando uno llega al Magdalena Medio, encuentra ese calor abrasador del río Magdalena, y cuando pasa uno al nordeste y al Bajo Cauca, encuentra ese calor abrasador del río Cauca, y cuando vas al Bajo Cauca y encontrás ese cariño de la gente, y subís al Urabá y pareciera que estás en otro lugar, pero no, estás en Antioquia, y pasas al occidente y sus 19 municipios y llegas a lo que es el río Cauca, al puente de Occidente, y que cumple más de 127 años y se mantiene ahí, y que su inauguración se hizo entrando 300 novillos gordos un sábado en la tarde, y el ingeniero dijo déjelos ahí 3 horas, y que a las 3 horas, si el puente se sostiene, el puente está inaugurado. Esa ha sido esta Antioquia, Antioquia trabajadora, luchadora, camelladora, ir al suroeste, como dice don Miguel, subir al oriente, entrar a Cerro Tusa, la pirámide natural más grande del mundo, bajar al circuito de los embalses, llegar a conocer el embalse del Peñol, la piedra del Peñol, y ya empezar a entrar al área metropolitana, donde prácticamente nos concentramos, y un oriente que viene produciendo y generando empleo con su túnel del oriente con 8.1 kilómetros, y ya llegas y te ubicas en el área metropolitana y ves el túnel del Toyo, 9.7 kilómetros, que va a ser el túnel más grande de América. Decís, aquí hay una raza pujante, trabajadora, luchadora. Yo tengo este corazón que lleva sabor y olor a blanco y verde, y la comida es esa arepa tostada Uy, que siempre encuentra uno en la mañana o en la noche, con un buen quesito o una buena cuajada. Yo creo que eso es irresistible, con una buena agua panela. Esos somos los países. Se me van a aguar los ojos porque realmente es muy emotivo lo que se siente en la fibra del amor por esta patria, ¿no? Y esta patria es la que los ha mantenido ustedes unidos en una colectividad bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido sometido, pues ustedes sí que lo saben, de la manera más injusta a un juicio político en virtud de que no fueron capaces de derrotarlo en las urnas, entonces pretendían meterlo preso. En una frase muy sencilla, cuando piensa en el expresidente Uribe, doctor Uribe, ¿usted qué piensa? Que una frase rápida. Es el libertador de Colombia del siglo XXI. es mi inspiración. Yo era una descreída de este país, sentía que esto iba a fracasar, le ha perdido la fe a la política, a todo. Y cuando vi que el presidente Uribe era capaz de congregar, poner de pie a este país, yo dije, se puede, este país va a tener la posibilidad de salir de todas las crisis, porque salimos de las más hondas. Para mí es una inspiración todos los días. Una palabra, patriota. ¿Y qué es patriota para usted? El patriota es el que muere luchando por su país. El patriota tiene el sentido de nación. El sentido de nación es el vínculo de tu alma con la tierra que te vio nacer. Y por eso es tan difícil para la gente que se va del país. De cualquier país, la gente, el nacional que se exilia, siempre tiene una ausencia en su alma y siempre quiere regresar. Hay que traer a todos esos que se fueron, senadora. Casi 2 millones en este gobierno Imagínese. que se fueron sin tiquete ¿Qué de será? regreso. ¿Por qué será? Salieron pitados. Como Para mí, el expresidente Uribe es el maestro. Yo llevo 25 años más o menos al lado de él trabajando en Casa con él. Nariño, ¿no? Yo trabajé en la Casa de Nariño y con él uno aprende siempre. Yo creo que hay muchas lecciones. El amor infinito por Colombia, él nos enseñó que Colombia nunca va a ser una causa perdida, que Colombia merece cada sacrificio, hasta la última gota de sangre. Y además le enseña a uno a tener una visión muy integral de país. Él sabe no solo gerenciar, sino microgerencia, siempre nos obliga, y yo creo que eso para los 5 ha sido muy lindo en el proceso, que cada propuesta y cada política la llevemos a detalle, a un gran nivel de detalle, y yo creo que eso en lo público pocas veces se ve, alguien que tiene la capacidad de tener una visión, gerenciarla y comunicarla, y que en la gerencia hace microgerencia. Entonces para mí el presidente Uribe es un maestro. Senador,
Yo creo que una de mis razones para ser precandidato a la presidencia fue poder tener la oportunidad de recorrer Colombia al lado de un hombre con la dimensión de Álvaro Uribe. Lo hice en Antioquia durante casi 14 años. Recorrí 2 campañas de la gobernación con Álvaro Uribe, llegando prácticamente a todos los parques principales de Antioquia. Y cuando me pidieron o nos pidieron hace más de un año, por allá en febrero del 2024, en una reunión de bancada, que quienes querían estar como precandidatos, muchos se extrañaron porque levanté la mano, pero muchos no entienden que yo quería ir a conocer el maestro ya no en la región, sino en todo el país. Y hoy estoy profundamente agradecido con un hombre que me dio la oportunidad de conocer primero mi territorio y ahora todo un país, y que ha tenido vocación, que ha tenido disciplina, pero que lo que nos enseña todos los días es la sencillez profunda de un hombre que ha sido todo en este país y sigue y continúa con una conducta de sencillez que este partido tiene que aprender. Y en este punto le quiero dar las gracias a todas las personas del Centro Democrático que hicieron posible esta reunión. Estamos en la sede en Bogotá del Partido Centro Democrático, en el corazón del corazón. Y muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes y a sus equipos. Sigamos. Hablando de la comida, hablando del territorio, hablando de las preocupaciones, quiero unir, digamos, como esta gran inquietud con 2 temas: economía y salud. Este gobierno aprobó ponerle impuesto a la comida, restringiendo además la libertad más sencilla que tiene cualquier ser humano, que es decidir qué quiere comer. Y ustedes hablaron acá de las arepas. Entonces, los que dicen ser progres, Y el quesito. y el quesito costaba También. 2.800 pesos. Y ahora está en 680, 680, estoy hablando como Petro, como la Irene Vélez, que no sabe matemáticas. 6.800 pesos, 200 gramos del quesito. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes apostarían a quitarle el impuesto a la comida? Este gobierno quiso recaudar a través de ese impuesto 7 billones de pesos. Ha recaudado 2. Bueno, ¿y quién sabe en qué los ha metido? Porque esa es la gran pregunta. Fiesta, me catearon. Porque además lo que yo pienso es, ¿quién es el peor ejemplo de vida saludable que puede tener en este momento del país? Pues nada más y nada menos que el señor Gustavo Petro, en mi opinión. Yo no sé cuál será la de ustedes, pero pues si por lo menos, si yo me voy a parar a ser presidente, lo mínimo es poder mostrar que tengo una buena salud. Entonces quiero juntar como esto te va: salud, economía y la preocupación que tiene la gente. Uno, hoy, con el dato de la inflación, llevamos 3 meses consecutivos de la inflación subiendo. Las neveras están desocupadas. Todo está muchísimo más costoso de cuando empezó el gobierno. El impuesto de la gasolina, la gasolina ya tiene, vamos en 16.000 pesos el galón. ¿Cómo solucionar el tema de la economía de la clase media, de las clases más vulnerables, y al mismo tiempo, qué va a pasar con el tema de la salud? Yo sé que es una pregunta grandísima lo que les estoy preguntando, pero quisiera saber cuáles son los puntos a través de los cuales ustedes van a manejar esta crisis, que además, después de lo que cualquiera de ustedes haga en la presidencia, van a tener un opositor como Petro encabezando, obviamente, las hordas para criticar todo lo que ustedes vayan eventualmente a tratar de solucionar, que él y su gobierno nefasto destruyó. Porque lo miré primero, por eso lo Alejandra, muy bien, me corresponde. Primero hay que tener inteligencia emocional para saber entender la oposición que vendrá de Gustavo Petro del 2026 al 2030. Será escalada, mayor que lo que hizo en sus 30 años hacia atrás. Primero. Segundo, mire, estuvimos en Ciudad Bolívar este domingo y nos decían las madres cabeza de familia que de cada 1.000 pesos que hoy tiene una familia, 300 pesos se los está gastando en comprar medicamentos, cosa que no ocurría en la seguridad social que teníamos, con inconvenientes, pero que era el sistema social más perfilado que teníamos todos los colombianos. Y para acabar al Centro Democrático siempre hacían una campaña, la Ley 100, la de Álvaro Uribe, hoy en silencio. Nosotros tenemos que tener la claridad de entender que Gustavo Petro vendió la idea que no necesitábamos más reformas tributarias. Y cuando estábamos en el Senado, en mi caso, primíparo, lo primero que llevó al Congreso y al Senado fue una reforma tributaria
de 19, no, empezó en 25 billones de pesos, pero la terminó en 19.3 billones de pesos. Y ahí nos metió los alimentos. Le metió los- Y hoy la arepa, esa que hablábamos ahorita tostadita en la mañana o en la noche, que valía 1.000 pesos, hoy el 2023 valía 10% más, 2024 15% más, Un y 20. 2025 ya está en el 20% más. Significa que un paquetico de arepas de 5 arepas hoy puede valer 2.000 pesos en un granero en Antioquia. De esos 2.000 pesos, hay que hacerle entender a la gente que 200 pesos van al gobierno de Gustavo Petro. La única manera de poder atacar esto es primero tener la capacidad y la condición de gerenciar, de administrar, de sentar a los mejores académicos, al mejor sector privado y decirle qué hacemos. Porque un presidente no puede volver a llegar con la fórmula de otra reforma tributaria. Sería desastroso. Entonces, presidente Uribe, estas mujeres, las niñas, como les digo con cariño, don Miguel, hemos insistido mucho, austeridad en el Estado. Vamos a pasar de 19 ministerios a 12 ministerios. Ministros que van a asumir 2 carteras. Vamos a reducir el Estado y vamos a empezar a mirar qué es útil, qué es práctico y qué no lo es. Y en los primeros 3 meses, a los primeros 90 días, ya tendremos el escenario y el panorama administrativo, financiero, para saber cómo podemos hacer la hoja de ruta en los próximos 4 años. Bien. Doctor Uribe. Mira, lo primero que hay que hacer es cambiar esa reforma tributaria que hicieron Petro y Ocampo en 2022. Mm. Fue muy dañina, es muy dañina, ha sido muy dañina para la economía. De manera que hay que presentar una nueva reforma tributaria para disminuir los impuestos y reformar todo eso que hicieron ellos, ese daño que hicieron ellos tan grande a la economía y a la inversión y a la empresa privada y a la iniciativa privada y al bolsillo de los colombianos. Sobre la salud, esto funcionaba bien, había problemas, claro que podía haber problemas, pero como decía Miguel, mi hijo, se podían mejorar sin necesidad de acabar lo bueno. Petro resolvió destruir todo lo bueno de la seguridad y no ha mejorado nada. Lo que nos ha creado es una situación muy difícil. Hay muertes, la gente no está siendo bien tratada cuando antes tenía una seguridad que era más o menos universal, tenía buena calidad, podían ser atendidos en cualquier institución médica los colombianos. Entonces hoy tenemos que volver a eso. Va a haber que hacer borrón y cuenta nueva con lo que ha hecho Gustavo Petro y su ministro de Salud y volver a lo que teníamos y mejorarlo. Y finalmente, nada de lo que tenemos que hacer se puede hacer si no hay seguridad. De manera que lo primero que tenemos que hacer para mejorar la inversión nacional, la inversión privada, para que haya una actividad económica más grande, para poder explotar, llevar la economía mineroenergética al máximo. Todo lo que tenemos que hacer, que está muy bien diagnosticado, necesitamos que haya seguridad. Seguridad y tranquilidad. Si no recuperamos el control territorial, si no acabamos la extorsión y si no acabamos el narcotráfico, no vamos a poder cambiarle la vida a los colombianos. Senadora Paloma. Vean, yo pienso que uno tiene que entender qué fue lo que nos hicieron. El otro día cumplió años mi sobrino y entonces le compramos una torta para cantarle el Happy Birthday. Yo le corté el 40% de la torta y se la pasé. Y entonces él quedó muy sorprendido y me dijo, pero ¿cómo así, Paloma? Y la torta, le dije, se la comió Petro. La verdad es que el 40% de nuestras tortas se las está comiendo Petro, literalmente, de las tortas de cumpleaños. Son 19% de IVA más 19% de impuesto saludable, 40% de impuestos. Eso es cuando usted tiene un Estado que se le mete a la casa a mirar qué compra usted en su nevera. A mí me molesta mucho que el Estado se me meta en la casa. El Estado debe estar de las puertas para afuera y solamente se puede meter cuando hay violencia intrafamiliar, una cosa grave. Pero eso de que decían que puede comer usted, que ve en televisión, como le gusta también, que todos tengamos que ver sus alocuciones todo el día. Todo el tiempo. No es el que quiera, no todos, en todos los canales. Es muy cansón, es muy agobiante un Estado que se le mete a uno a ver con quién puede dormir, con quién se puede casar, qué se puede comer. No, mire, hay que decirlo claramente, esos impuestos son absolutamente regresivos. Uno va a las tiendas de barrio, estuvimos en un recorrido en el sur de Bogotá, le decía yo a las señoras, que la mayoría son madres cabeza de hogar, María Andrea, ¿cómo va la venta aquí? Ha caído 40%, literalmente lo mismo que están los impuestos. ¿Por qué? Porque la familia no alcanza a comprar.
La arepita con el desayuno con queso se volvió un lujo. Una salchicha que se comía el niñito al lado del huevo, ya no se la puede comer. A eso súmele. Antes llevaban todos papitas fritas al colegio, ahora las papas fritas son ultraprocesadas. Yo no entendí qué es lo que quiere decir ultraprocesado. Usted coge las papas de los campesinos colombianos, las pica, las frita y les echa sal y son ultraprocesados y hay que pagar Como la arepa. 20% de impuesto más. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a llevar el niño al colegio? Que lleve huevo duro. Nos decía una de las senadoras del Pacto Histórico, yo no sé si ustedes se acuerdan. Hombre, yo creo que uno no puede meterse en la nevera de los colombianos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Promover productos mejores, claro que sí, pero usted los promueve con incentivos económicos. Yo le rebajo los impuestos si usted me hace productos más saludables, para que la gente que tiene poquitos ingresos los pueda comprar. Hoy, ¿qué fue lo que hicieron? No es que la gente pobre pueda comprar los productos saludables, es que no puede comprar ni los saludables, que son más caros, ni los no saludables. Lo que hicieron fue restringir la posibilidad del colombiano de elegir. Porque este gobierno odia que el colombiano elija. La libertad de que el individuo pueda escoger qué se quiere comer. Si uno quiere comerse una torta es problema de uno. El que se engorda es uno. Entonces nos dicen, no, porque el problema es el sistema de salud. Y entonces uno va a ver el sistema de salud, María Andrea. Nos hablan de la salud preventiva. Los problemas de los indicadores relacionados con la salud preventiva, como por ejemplo la muerte de menores de 5 años y de bebés, no tiene nada que ver con los impuestos saludables, tiene que ver con la ausencia de agua potable en muchos territorios de Colombia. La ausencia de control prenatal en las mujeres no tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con que se trata de poblaciones indígenas en lugares súper apartados a los que no llegamos. Entonces, fíjese que aquí revuelven todo, ¿no? Entonces, como, no, el problema de salud colombiano es que la gente come papas fritas. No, ese no es el problema de salud de los colombianos. A mí que me muestren los estudios que muestran que después de que le subieron los precios a las salchichas y a las papas y a la arepa y al quesito, los colombianos estamos muchísimo mejor de salud. Mentira, mentira, no es verdad. Pero lo que sí es cierto es que le sacaron del bolsillo a los colombianos 2 billones de pesos. Tema del sistema de salud. Petro lo ahorcó. ¿Cómo lo ahorcó? Quitándole la plata. A usted no lo pueden atender si no pagan. Entonces no pagan las EPS y él dijo, es que las EPS se roban la plata, yo voy a hacer el giro directo. Entonces todo el mundo dijo, qué maravilla, el gobierno va a pagar directamente. A mí me dio risa, yo le decía a la ministra Corcho, dígame quién va a auditar los 450 millones de facturas. Entonces digo, no, porque lo que nosotros vamos a hacer es pagar el 80% y después cuando hayamos auditado con el ADRES y yo no sé quién iba a auditar, vamos a pagar el resto. María Andrea, pasó un año y han pagado el 80% cuando han pagado el 80%. Han puesto a los hospitales y a las clínicas a perder 20% mensual. Por eso usted ve que han cerrado las urgencias, que han cerrado toda la cantidad de servicios. El hospital de Kennedy de neonatos cerró porque es que simplemente no es viable. No hay medicamentos y entonces dicen, es que los acaparan. No, no es que los acaparan, señores, es que no pagan y los negocios funcionan cuando usted paga. La pregunta central aquí es, ¿va a llegar el sistema de salud vivo? Esa es una pregunta difícil de contestar. Si llegara vivo, ¿qué hay que hacerle? Lo primero, hacerle una transfusión de sangre para que no se muera, que son recursos. Lo segundo, cerrarle las heridas, las venas rotas por donde se le sale la sangre. La corrupción, que la vemos sobre todo en los hospitales públicos con la burocratización, y el famoso MIPRES, que uno puede decretar todo y lo que quiera, tratamientos de todos los precios, más la tutelitis. Hay que cerrar esas. Hay que llevar puestos de salud con inteligencia artificial, internet satelital al territorio colombiano para que podamos diagnosticar con un hospital padrino y poder atender 80% de los casos in situ sin tener que mover a alta complejidad. Y hay que mejorarle las condiciones a nuestros médicos y las enfermeras que se nos están yendo, María Andrea. Tenemos un déficit de 17.000 especialistas. Al ritmo que vamos, no vamos a tener ni siquiera médicos generales porque todo el mundo está migrando a España y a Estados Unidos. Aquí tenemos que meterle plata a la calidad de vida del personal de salud y hacer unos convenios con becas intensivos para que podamos formar el personal que nos hace falta. Senadora. Varias cosas. La primera es, Colombia va a quedar, esto no lo percibe el colombiano y es muy importante explicárselo.
cómo está circulando la plata de la coca, de la minería ilegal, de un récord en remesas, de la mejor cosecha cafetera del año, el ciudadano no está sintiendo el mal manejo económico de este gobierno. Está gastando de más, estamos endeudados como no estuvimos ni siquiera en pandemia, y eso hace que el costo y el riesgo país cada vez sea más alto. ¿Qué estamos proponiendo? Primero, no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal. Hay que simplificar el sistema, bajar los impuestos. ¿Eso qué permite? Menos evasión, menos elusión, mejora la economía y aumenta el recaudo. Eso es economía de tienda. Petro hizo todo lo contrario, elevó tanto el impuesto que creció la evasión, la elusión, estancó la economía y bajó el recaudo. Nosotros proponemos una reforma fiscal para hacer todo lo contrario. 2, atraer inversión. Y vuelvo y digo, para eso ellos necesitan reglas claras de juego y ver que aquí hay un gobierno serio que les va a dar unas garantías mediante contratos de estabilidad jurídica y otros mecanismos para poder invertir en Colombia. ¿Qué ventaja hay? Si la economía empieza a crecer y usted reduce el tamaño del Estado, que ahora lo dijimos, un Estado más pequeño y un Estado digital, que es un Estado menos corrupto y más barato, todo eso va a fomentar un gran crecimiento que hay que acompañar con algo. No necesariamente cuando crece la economía, crece el empleo. Nosotros tenemos que promover las dos cosas, que crezca la economía y crezca el empleo formal. Y mire qué bonito funciona el sistema. Si hay más empleo formal, eso ayuda a reducir el déficit en el sistema pensional y en el sistema de salud. ¿Qué hay que hacer en salud? Todos lo dijimos claro en el foro de salud. Nosotros vamos a recuperar el sistema mixto de aseguramiento, porque ese funciona. Ese nos permitió llegar casi a cobertura universal. ¿Qué ajustes hay que hacer? Primero, el anterior superintendente de salud, Fabio Aristizábal, encontró 70 formas de defraudar el sistema de salud. Hoy con lo que hay de inteligencia artificial, blockchain, big data, usted puede tener un sistema similar al que tiene Taiwán, con una historia clínica digital donde usted controla absolutamente todo. Es que hoy parte del problema es que no hay ni siquiera factura electrónica en todo el sistema de salud. No hay interoperabilidad de los sistemas para usted evitar la fuga de recursos. Pacientes fantasma, que cobren tratamientos que no hacen, que entreguen, que aparezca que entregan medicamentos que nunca dieron. Otra cosa importante es mejorar las eficiencias en el sistema. Por ejemplo, en muchos países, los pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas se atienden a través de una sola entidad y un solo fondo, y eso ayuda a generar economía de escala. Eso sería muy importante en nuestro sistema. ¿Qué tenemos que arreglar? Pero, colombianos, ningún problema de los que tiene el sistema de salud requería reforma legal. No necesita leyes, necesita voluntad. Controlar la corrupción requiere voluntad, mejorar la prevención requiere voluntad, mejorar el acceso en zonas remotas requiere voluntad. Ese no es un problema de ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy la tecnología permite acceso a salud en zonas remotas y el Estado además puede invertir allí en hospitales y hay que encadenar mejor el sistema. En eso hay herramientas. Colombia tiene una herramienta que se llama Teral para temas dermatológicos. Usted no se imagina la locura, porque ahí todos los médicos interactúan a través de una foto, se evitan traslados innecesarios, se evita despilfarrar en tratamientos que no funcionan y funciona perfecto. Colombia hoy tiene una empresa que produce vacunas, Baxtera, Llano Grande. Hoy nosotros hemos avanzado más de lo que la gente cree en el sistema de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Rescatarlo. Lo primero es, vamos a auditar y a reconocer las deudas. Hoy hay un problema real. La deuda del sistema de salud puede llegar a los 50 billones de pesos. Nosotros vamos a hacer auditoría, vamos a titular las reglas y nos vamos a sentar a conversar porque todos vamos a tener que poner. Pero lo que no podemos es jugar con la vida de los colombianos. Nosotros tenemos que recuperar el sistema para que el colombiano vuelva a tener la cita, el tratamiento y el medicamento y no se mueran como se están muriendo. Así es.
senadora. Además es que hay 1.501 pacientes según que se han muerto de por enfermedades nonsense. raras porque no, en este año, porque no han recibido tratamiento. Entonces, Exactamente, y hay un y eso es una problema, realidad. es una realidad, y además lo que decía Paloma del cierre de IPS, se han cerrado más de 1.000. Entonces, el gobierno engaña cuando dice es que no hay medicamentos, si hay, paguen. Es que cierran servicios, los hospitales no los cierran porque no quieran prestar el servicio, porque no pagan. Y hoy, oiga esto tan grave, ellos intervinieron las EPS. Hoy el 60% de los pacientes están en EPS que tiene de las que tiene el Controladas. control del Estado. Y la deuda ha crecido y no se sabe dónde está la plata. ¿Quién sabe? Todo lo que hace Petro está pensado, está programado. Él tiene un equipo de asesores para sencillamente descuadernar al Estado. A Petro no le importa que la gente se muera haciendo fila. A él le gusta, él lo disfruta. A él no le importa que el paciente de enfermedades raras no reciba su tratamiento. Hoy hay una campaña por una niñita que lleva 9 meses sin medicinas. Pero no dices que son los defensores de la vida. ¿Quién le compró la mentira a Petro? Es que nos ganaron por la propaganda, porque son muy efectivos. Ellos cuentan historias emotivas, ellos mienten recurrentemente y no les da pena. Y acá de este lado nosotros los dejamos con su posverdad, porque tuercen la historia y crean mitos y leyendas, y cuando han sido victimarios se vuelven víctimas. Miren nada más uno escuchando al profesor Gaona Uy, sí. defender la memoria de la tragedia que vivió su familia. Y así van por todo, porque el socialismo es una enfermedad mental y del alma. Es la enfermedad de querer controlarlo todo. Cuando dicen que el impuesto saludable, además el nombre, ¿no? Tan cómico, saludable. Saludable, pero lleva 50.000 tenderos arruinados, porque no tienen cómo subirle 10 más 10, van en 20 y el año entrante serán 10 más, 30% encarecieron los productos. ¿A mí me va a enseñar a comer un mamerto? No, gracias. Pero eso sí, la marihuana les gusta legal, ¿no? No para uno que ya está viejito, uno no se vuelve ni drogadicto a esta edad, ni creo que cambie de sexo. Creo que el papá de las Jenner esa es el único que se cambió a los 60 años. Pero la droga sí es Catherine, para ya. los niñitos. El niñito es el que está en riesgo. Cuando yo los veo, estos personajes, la verdad es que a mí me sorprenden. Y ahora estaba viendo la foto de la CELAC, yo decía, Dios mío, pobre la humanidad tener que soportar esta demencia multitudinaria en la CELAC, con Pedro Sánchez, que viene pues a darnos lecciones de cómo destruir España. No podemos seguir permitiendo más control. Lo de la salud, lo del impuesto saludable, que hay que tumbar esa porquería. Todo es control. Petro es un obsesionado por el control. ¿Para qué? Para que la gente no sea libre. Si exaltó a Stalin, ¿qué puede uno esperar de Petro? Él vuelve y replica su modelo fracasado de la alcaldía de Bogotá. ¿Se acuerdan lo que hacía en la alcaldía? Que contrató un poco de gente, como lo que hacía la Universidad del Valle hace 45 años, que había un Cardex, no había computadores, iba y timbraban las casas a ver si había alguien embarazado, si había alguien enfermo. Pero por favor, hoy la data la tiene el sistema. Usted puede hacer predicción, puede hacer prospectiva. No tiene que visitar casa a casa, barrio adentro, como hizo Chávez con el modelo cubano y terminó destruyendo el sistema democrático. Todo eso es una obsesión. ¿Sabe cuánto se gastaba a diario Petro en la alcaldía? 1.000 millones. Es que es un ¿Sabe derrochador, qué además. datos dejó? 0. Él cree que en los CAPS, Centro de Atención Primaria, no señor, la gente le gusta ir donde el especialista, por eso se aglomeran en urgencias hospitalarias. Se llama sentido común, no lo tiene el socialista, pero sí tiene demasiada maldad. Y eso inmediatamente nos lleva al castrochavismo y una situación histórica en la que parecería que Venezuela estuviera a punto de caer. Y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que queremos ver a los venezolanos y a ese pueblo libre de las ataduras de la dictadura
de Nicolás Maduro, un criminal de delitos de lesa humanidad, el Jimena jefe Rivera. del cartel de los soles del narcotráfico. ¿Cómo serán? Y bueno, y este gobierno que nos ha querido meter en el eje Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán, ¿no? Que todos los días el presidente llora por Gaza, pero no tiene ni idea dónde queda la Guajira, y eso le da, pues yo creo que es un tipo que le da mucha jartera, le da jartera estar acá porque pues estamos muy emproblemados. No, él quiere irse a ¿vieron la embajada que abrió en Arabia Ay, con Saudita? piscina, como si todos los colombianos que viven allá fueran a ir a piscinear allá los domingos allá en la embajada. No le ¿Cómo? gusta el petróleo colombiano, pero el petróleo árabe No, y para allá lo sí descresta. para arrodillarse ante los árabes sí se pone la corbata. Eso sí, mejor dicho, depende de la pinta, ¿no? La pinta santera. ¿Cómo recuperar para ir terminando y concluyendo y llegar allá al final y despedirnos? ¿Cómo recuperar las relaciones internacionales de Colombia? ¿Cuál es su visión frente a las dictaduras castrochavistas? ¿Y cómo defender la libertad y la democracia de Colombia después del 2030? O sea, ustedes entregan, cada uno entrega ya este 2030, 7 de agosto. ¿Y ustedes que ustedes cómo van a quedar tranquilos que Colombia hacia el futuro va a estar libre del comunismo? Paloma. María Andrea, el problema de las democracias no es solo colombiano. La verdad es que el sistema democrático viene retrocediendo en el planeta entero. Hoy tenemos más población viviendo en autocracias que lo que teníamos hace 50 años. Y ahí hay una pregunta tremenda, porque la primera es ¿por qué? Yo creo que eso tiene que ver con la entrada de las redes sociales que cambió mucho la política, porque la gente ya no sabe distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Y aparecen outsiders de la política que se echan unos discursos súper convincentes y la gente dice, uy, maravilloso. Que fue un poco lo de Chávez. Era este militar retirado que decía que iba a acabar con la corrupción, que él no era comunista, que iba a lograrlo todo. Y la gente le creyó. Y dijeron, bueno, chévere, una persona que no hace parte de la política, porque la política tan maluca, lo meten allá y empieza a tener ese forcejeo contra las instituciones, a romper los límites, los contrapesos, que es un poco lo que uno ve aquí. Lo que pasa es que en Venezuela las instituciones fueron más laxas. Lo que terminó pasando fue que sí hacía la reformita constitucional, cambiando los distritos electorales, y sí lograban nombrar los delegados en las instituciones con mayorías. Y claro, era un país lleno de petróleo, entonces la crisis económica que se iba generando por debajo no se veía. Colombia pasa un poquito lo mismo, con unas diferencias a las que ya me refiero. Cuando los venezolanos fueron a ver, ya eran una tiranía. No ocurrió un día, no es el día que Chávez le dio el golpe a la democracia venezolana. Fue un conjunto de pequeñas acciones que logró debilitar la democracia. Entonces yo creo que cuando uno pasa al tema colombiano, nosotros hoy tenemos la notaría del narcotráfico, tenemos la notaría de la minería criminal con el oro 50% ilegal a unos precios nunca antes vistos en la historia, tenemos la cosecha de café y tenemos las remesas. Toda esa cantidad de plata ha generado una burbuja que hace que el consumo en el país esté bien, que la gente diga, pues no estamos quebrados, usted va al Cauca y ve consumo, ve la gente comprando, ¿no? Cuando debiéramos estar en la ruina. Pero la diferencia fue que las instituciones democráticas han resistido, han logrado, hemos estado muy pendientes de no permitir, por ejemplo, una consulta popular contra las decisiones del Congreso, que es acabar con el Congreso, defender las decisiones de las Cortes, que no las cumple, ¿no? Pero ahí, bueno, la institucionalidad colombiana ha mantenido sus límites. ¿Cuál es la solución para esto? La primera es que esta es la primera temporada de una serie que termina con la destrucción de los países. Ojo, colombianos, uno aguanta un gobierno autocrático, pero el segundo elimina todas las garantías constitucionales. Colombia lo tiene que tener claro. Yo siempre lo digo, esto no es una lucha contra la izquierda, es una lucha contra las ínfulas autocráticas de Petro. Por eso hay que ganarle y hay que buscar la unidad, tiene que ser un propósito. Segundo, para derrotar el populismo, la democracia tiene que dar resultados. La democracia no es solo un discurso, la democracia tiene que ser resultados concretos. Colombia tiene que recuperar su seguridad, lograr el crecimiento económico y lograr
que los ciudadanos tengan ingresos. Esas tienen que ser las 3 metas que cualquier gobierno democrático logre, porque si usted es democrático, pero no logra resultados, la gente mira para el otro lado y volvemos al populismo. Pues el populismo es imparable en la medida en que las redes sociales abren esas posibilidades. Pero si el país no se concentra en no en ganar elecciones, que es lo fácil, lo difícil es hacer gobiernos con resultados. El siguiente gobierno tiene que ser un gobierno sobresaliente, que le devuelva a los colombianos la certeza de que a través de que el camino democrático uno sí es capaz de cambiar y de construir el país que nos merecemos. María Fernanda. Batalla cultural. Aquí hay que metérsela toda a liberar a una juventud de toda esa basura de información que les han metido promoviendo el odio. El odio, la lucha de clases, la división, la tribalización de la sociedad que debería tener una unidad sobre qué país queremos. ¿Queremos vivir mejor? ¿Queremos pobreza? No. ¿Queremos miedo? No. ¿Queremos esperanza? Entonces, cuando uno le ponen en la balanza es donde uno tiene que construir esa base fundamental que no puede existir sin principios y valores. Entonces yo me regreso. Hay que dar la batalla cultural por rescatar lo que nunca va a pasar de moda y menos en la civilización judio-cristiana de la que venimos. Nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia como hoja de ruta. Rescatar valores y principios siembran. Buscar cómo vivir en un país mejor. Cómo no me matan al salir a la esquina. Cómo yo puedo estar tranquilo. Pero además que mis ingresos me alcancen a sobrevivir. Hoy la gente a duras penas. Es impresionante el empobrecimiento y la falta de poder adquisitivo, la clase media apretada, que si consigue una casa, los intereses se los comen, si alguno de los dos se quedó sin trabajo, la pierden. Los estratos populares sobreviviendo en unos arriendos altísimos, entonces vamos al metro cuadrado de la gente, a su sufrimiento. ¿Para qué? Para servirlos. La política del buen líder es el servicio, no servirse. Aquí las monarquías ya no existen, están pasadas de moda y las dictaduras menos. Sintamos orgullo de lo que somos, orgullo de lo que tenemos, no sintamos vergüenza, como cuando sale uno del país y dice, ay no, ahora mi pasaporte colombiano, imagínense ese lío. Volvamos a soñar con el país que nos merecemos. Yo te digo, María Andrea, que esta pesadilla de Petro ha sido una lección de terror. Para los que no votamos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer en los gobiernos nuestros? Porque la corrupción ha cruzado todos los gobiernos. Colombia no falta plata, sino que sobran ladrones. ¿Qué le permitimos a la izquierda conquistar que no hicimos nada? Contemos nosotros lo que ha sido Colombia para tener un país como lo que tenemos a pesar de la adversidad. Yo se la apuesto toda a la batalla cultural, a muchachos que puedan tener posibilidad de hacer su vida en Colombia y no tener el exilio como única oportunidad. Que usted pueda acceder a la educación. Usted hablaba de tecnología. Hoy todo se resuelve con tecnología y cierro con esto. Haciendo política conozco las maravillas de la capacidad del ser humano de inventarse y reinventarse. Hay una universidad, una corporación universitaria, María Andrea, que hoy educa a 36.000 muchachos de estrato 1, 2 y 3. Esa universidad les da el crédito en 5 minutos. Crearon una fintech de esa universidad. Pagan mes a mes y el nivel cuando ahí tienen que irse por no pago, Deserción. el nivel, eso tiene un nombre financiero cuando usted no paga. O sea, el nivel sería de deserción, pero cuando la gente queda mal con el crédito es solo del 3, no es mora. No Es es mora. siniestralidad. Está estimado en 3.6%. Ingeniería, economía, fisioterapeutas los preparan. Están en 930 municipios de Colombia. Tenés flexibilidad horaria.
El mundo está allí, en la virtualidad. Ya no hay que hacer grandes edificios, ya no hay que desplazarse. El tiempo para el pelado hoy es a toda velocidad. Carreras de 5 años, no, las carreras se tienen que bajar a 3, como en los países ricos con las especializaciones de 1 y 2 años. Tecnológicas de 3 años es un absurdo. La velocidad de hoy y la necesidad de sobrevivir hacen que tengamos sentido común. Menos control de un Ministerio de Educación anquilosado. Libertad educativa. Las plataformas educativas hoy son una sensación. Ese es el mundo que yo quiero para Colombia y que transformaría a las generaciones jóvenes. Yo creo que una lección que nosotros aprendimos con dureza es que cuando se logra una visión de país y uno empieza a transformarlo, las transformaciones no se dan en 4 años, solo se sientan unas bases. Y dejar sucesor no necesariamente garantiza que se cuiden esas bases. Nosotros con dolor lo vivimos. Lo único que permite tener proyectos de largo plazo es entender que gobernar es educar. Nosotros necesitamos que todos los colombianos se comprometan con las ideas correctas. ¿Cuáles son las ideas correctas? Que con todo y sus defectos, el mejor sistema de gobierno es la democracia. Que tenemos que defender las libertades cueste lo que cueste, incluida la libertad económica y la propiedad privada como derecho. Que tenemos que propender por un Estado, por un país donde haya menos Estado y más empresa, donde haya menos regulación y más libertad, donde haya más confianza. Eso es clave. Si nosotros logramos que todas esas ideas vayan al corazón de los colombianos, no van a volver a elegir mal. Entonces yo siento que aquí lo más importante, y yo creo que eso ha sido lo más lindo de este proceso, que nosotros llevamos 1 año recorriendo el país, debatiendo de cara a los ciudadanos las ideas correctas. Cuando uno logra inocular esas ideas correctas y hace y gobierna con transparencia, no se equivoca y vuelve a recuperar la confianza en el sistema democrático y vuelve a recuperar la confianza en la institucionalidad y el colombiano vuelve a confiar en Colombia y los mercados internacionales también vuelven a creer en nuestro país. Entonces yo siento que lo más importante aquí va a ser, primero, entender que la coalición para ganar no es una coalición de pactos por allá raros o politiqueros, es lograr una gran unidad de muchos sectores políticos, económicos y sociales en torno a una plataforma de país, a un propósito superior de nación. Que en torno a eso nosotros tenemos que lograr ganar con tal eficacia y eficiencia que los ciudadanos quieran seguir en ese modelo y a la vez ir educando en esas ideas. Yo creo que eso va a ser clave. Estoy totalmente segura que Colombia va a empezar a construir una historia distinta como nación en el 26. ¿Sabe por qué? Porque siquiera ganó Petro. Yo estaba mamada. Cada 4 años, ahí viene el coco, ya vino. Ya el que quería probar el modelito probó y ya vimos que es un fracaso. Lo otro, nosotros tenemos que entender que Petro era terrible de opositor. Es mamón de presidente, ese remamón de expresidente que pierde. Entonces eso también nos tiene que llevar a pensar que la coalición es para ganar y para gobernar. Y tiene que ser una coalición maciza, porque usted se imagina los embates de este señor contra el próximo gobierno. Solo lo resistimos si todos tenemos una claridad en ese propósito de nación y en que esa unidad tiene que ser una unidad de mediano y largo plazo. Doctor Miguel. Miguel, mi hijo, decía que mientras en Venezuela no haya libertad, en Colombia no va a haber seguridad. Petro y Maduro son cómplices en el narcotráfico que sale por Venezuela. La cocaína de Colombia se produce para que salga especialmente por Venezuela, bueno, y por el Pacífico, pero alimenta el régimen dictatorial de Venezuela y eso se tiene que acabar. Estoy muy de acuerdo con el presidente Trump que esté atacando el narcotráfico venezolano en las aguas internacionales del Caribe. Y ojalá esa dictadura se acabe pronto porque le hace mucho daño a los colombianos. Mira, hoy se cumplen 3 meses de la muerte de Miguel. La plata del magnicidio de Miguel vino de Venezuela.
esto va a terminar de pronto en un escándalo muy grande, porque viene de allá, pero hay complicidad con gente, con colombianos que esperamos finalmente que la fiscalía pueda determinar, porque la investigación va muy bien, de dónde, quiénes están involucrados en Colombia, porque la cosa es seria. Entonces, ojalá se acabe pronto esa dictadura. Yo creo que se va a acabar antes del 7 de agosto de 2026 y que Colombia y Venezuela vamos a poder hacer una gran unión económica y vamos a salir adelante los dos países porque estamos unidos irreductiblemente. Tenemos que estar juntos. Restablecer las relaciones con Israel, lo primero que haré es eso. Israel es un gran aliado, es un aliado muy importante para la seguridad. Cuando Petro monta todo este show de decir que rompe las relaciones con Israel porque hay muertos en Gaza, uno de nosotros dijo ahora, a Petro no le interesan los muertos, a Petro no le importa que se muera nadie. Petro celebró la muerte de Miguel en Colombia. A Petro no le importan los muertos de Gaza. Esos son cortinas de humo para esconder lo que él hace aquí. Y porque a Israel no le conviene para sus movimientos criminales y sus movimientos de no permitir que las Fuerzas Armadas y la policía hagan lo que tienen que hacer. Y tercero, Estados Unidos es un aliado muy importante para Colombia. Los colombianos queremos a Estados Unidos. Estados Unidos no es enemigo de los colombianos. Estados Unidos está persiguiendo a Petro y va detrás de probar que en su campaña hubo plata del narcotráfico, y por ahí es por donde va a terminar este tema si lo logran probar. Y seguramente tienen pruebas e indicios muy grandes para haberlo puesto en la lista Clinton. Estados Unidos para nosotros es tan importante porque es un socio económico de verdad. Un socio económico es el que nos compra y nosotros le vendemos. No hay otro socio económico que tenga Colombia similar a Estados Unidos que nos compre. Prácticamente nadie nos compra nada. Nosotros le compramos al mundo entero y con todo el mundo tenemos déficit comercial. De manera que con Estados Unidos, Colombia debe volver a ser el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región, y a los colombianos nos conviene eso porque, como digo, el enemigo de Estados Unidos es Petro, no los colombianos. Muy bien. Empecé contigo. María Andrea, en la terminé academia, contigo, y me falta una última cosa para cerrar. en la academia se denomina el efecto Adán y Eva, y es creer que cuando uno llega al gobierno, todo inicia, y que cuando uno se va de un gobierno, todo se termina. A nuestra clase política le hace falta entender que los gobiernos trascienden y que deben escogerse las mejores cosas que pasaron en cada gobierno para poder tener políticas públicas sostenibles. A mí me impresiona la manera de crear leyes en este país y estudios. El mico boludo en el Amazonas tiene más de 200 estudios por el país. ¿Qué es eso? El mico boludo, que es un mico tradicional. ¿Que vuela? Boludo, Ah, boludo. O el pájaro yuyuy. Debe ser lo más. O el pájaro yuyuy. Okay. No quiero saber. Tiene más de 200 estudios en el Amazonas. ¿Y para qué? Y seguimos haciendo estudios. Y tenemos leyes y proyectos de ley que se quedan en las gavetas del Congreso porque no se ejecutan. Lo primero que tenemos que hacer es acabar con ese fenómeno Adán y Eva y entender que si vamos al 2030, ojalá podamos tener la construcción desde lo mental en lo político y en lo público de avanzar con políticas públicas que hayan sido válidas en cada gobierno. El ego es energía generadora de oscuridad y los políticos sí que lo tenemos. Hay que entenderlo muy bien. Gustavo Petro es tripolar. Gustavo Petro en la mañana destroza al sector de medios de comunicación, al sector privado. Al mediodía destroza la institucionalidad del Congreso. Y en la noche, dependiendo de su bohemia, no sabemos qué le va a escribir a Trump o al mundo. Entonces eso ha generado que el mundo pierda confianza en un presidente. Lo primero que necesitamos es un presidente serio, un presidente que conozca el territorio, que entienda el país. Y por último, hace un año hice un debate sobre migración. Con Venezuela el tema es gravísimo. ¿Por qué? Porque tenemos 2.219 kilómetros de frontera. Solo hay 7 pasos legales y tenemos más de 300 pasos ilegales.
Si usted divide eso en los 2.219 kilómetros, son un paso ilegal cada 8 kilómetros. Y nos crea una subregión binacional con el Catatumbo. ¿Y el Catatumbo es qué? Es una región y un territorio de 13 municipios que genera 60.000 hectáreas de coca. Y el país tiene 253.000 hectáreas de coca. Gustavo Petro se eligió con los poderes mafiosos locales, con los mismos que en el 2004 se hizo célebre hablando del paramilitarismo en el país. Lo que pasa es que la ilegalidad ya mutó, y eso es lo más grave y no lo hemos entendido. Pero seguimos en la historia, desde el Congreso hacia abajo, desde el Senado, que el paramilitar pertenece a la derecha, que el Clan del Golfo es del Centro Democrático, que la izquierda es la guerrilla. Y no, esos poderes mafiosos locales defienden territorios y han mutado. Y la mutación termina en algo, que ya no tienen barniz político. Y esos poderes mafiosos locales le dicen a cualquier candidato a la presidencia, déjeme trabajar y yo le ayudo para gobernar. Y la primera ayuda es el recurso. Por eso Benedetti decía a Laura Sarabia, acordate de los 15.000 millones de pesos que recogimos. ¿Los recogió con quién? Con los poderes mafiosos locales, que le dijeron todos a Petro, déjenos trabajar y nosotros lo dejamos gobernar. Eso es lo primero que hay que aclarar en este país, autoridad. Y la relación con Venezuela hay que definirla, porque es increíble, el Petro antes de las elecciones de junio del 2024 al Petro después de las elecciones del 2024. Entonces Petro es uno al interior del país, lo decía Paloma ahora, y es otro por fuera del país. Va y abraza a Lula cuando es el mayor productor de petróleo de América y cuando ha creado 19 plataformas en el Amazonas y 3 las más grandes con Petrobras en el Caribe. Y Petro se abraza a él. Eso sí Y se abraza a la presidenta mexicana, que es la que le hace la refinería al petróleo grueso de Venezuela. Es increíble. Nosotros necesitamos un presidente serio, contundente, claro, y que entienda, y termino con esto, y que entienda que ese cuentecito de Adán y Eva debe terminarse, y que a partir del 2026, quien llegue en el 2030, tenga la conducta de mantener políticas públicas que sean expansibles en el tiempo. María Andrea, yo te puedo agregar una cosa. Yo llevo casi 12 años en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde están los expresidentes. Y Colombia siempre había tenido un relacionamiento internacional práctico, pragmático, basado en los intereses superiores de la nación y en la afinidad ideológica y de principios. Lo más grave con Petro es que Petro hoy tiene unas relaciones internacionales basadas en una afinidad ideológica que rayan en complicidad criminal y que van en contra de los intereses superiores de Colombia. Por eso nos está alineando con China, con Irán, con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, y nos aleja de los aliados tradicionales de Colombia con quienes sí compartimos no solo comercio, que es muy importante, sino también valores como la democracia y la libertad. Así es. Bueno, pues lo cierto es que uno de ustedes será muy pronto elegido como el candidato oficial del Centro Democrático. Y con eso será presidente de Colombia. Y con eso será presidente de Colombia, según este foro. Y yo les quiero desear la mejor de las suertes. Gracias. Los admiro, las admiro. Han sido unas mujeres muy valientes. Ha sido un senador muy eficiente y ha sido un candidato digno y un papá que ha defendido a su hijo y lo sigue defendiendo. Y fue mi amigo. Y como esto hay que sacarlo adelante, yo quiero proponerles hacer un ejercicio para que le mostremos al país qué tan rápido se puede pensar. Por eso ya es problema de ustedes, porque yo simplemente voy a plantear esa dinámica. Acá tengo esto. Esto está pues desbaratado, desarticulado, y hay que llegar a una organización. Yo les quiero plantear a ustedes ese ejercicio en equipo. Yo también puedo participar si quieren acá, desde atrás, a sostener. Y hay varias opciones. Allá está el marco. Ah, yo decía, ese marco también. Claro, no, ese marco es esto. Y acá está la cinta y acá está unos
esferos. Marcadores, si quiere, al final, cuando se logre armar el ejercicio que lo van a armar ustedes, a construir ahí rápidamente, pues poner un mensaje muy rápido. Y ahí nos despedimos. Y seguramente esto va a ser un poquito más orgánico, pero les quiero desear lo mejor. A ustedes, a sus familias, que han sido muy valientes, a sus hijos, y a los 121 perros que tiene allá usted, y que adora, y que recoge, y que cuida. Entonces, pues manos a la obra, porque esto es lo que pasaría Hágale, pues. el 7 de agosto del 2026. A ver cómo les va. Reparta los A marcadores ver, para que todo el mundo quede. cómo van a organizar eso ahí, Las esquinas. Empecemos las esquinas. senadora. Todo lo de Y esquina los y lo bordes. plano. Y los bordes. Mafe y Andrés. Aquí estamos. Yo les voy a ayudar acá Aquí teniendo estamos. este puedo ser auxiliar. Esquina. Utilería. Esquina, Dirija, esquina. dirija. Uno que Plano. dirija, uno que dirija. ¿Quién va a dirigir? Pues esa es la idea, a ver quién va a Uno que dirigir. dirija. Usted dirija. Yo les voy pasando Eso. los planos. Es plano, plano. ¿Qué más esquina? Pero la cinta, Acá la tengo yo, acá la tengo ¿Y cómo yo. se Estoy acá corta? Con los Yo dedos. no manejo la cinta. Ah, bueno, que Yo Es que manejo ya- la cinta. usted Ahí maneja va una la cinta, esquina. senadora. Yo manejo la Andrés. Bueno, esto es la bandera de Colombia, de manera que el rojo está abajo. Hágale pues. Hágale Sí, pues. aquí Yo manejo la Con cinta. bandera de A ver, Andrés, ponga este que puede ver casi, aquí. pero se pueden poner según Yo manejo la el cinta y color. María Andrea pega. Yo hago esto En acá. equipo, en equipo, en equipo. Exacto. A ver, yo manejo la cinta, María Andrea pega, Paloma observa, Ah, pues Paloma Ana, y María Fernanda, las niñas. Ese va Miguel, no, mira, acá, padre. Debajo. Ve, Está ahí. Perfecto. acá, Eso ¿quién me es. pasa un pedazo de cinta? Por Y Ahí favor? aquí estoy, otro que ahí tenga estoy. tubo. produciendo cinta. No, aquí no hay. Otro que tenga tubo, pero este de aquí. No, el del tubo. Acuérdense Este de aquí, venga. del Nico Boludo. Allá, Miguel. Acá vea el Nico Boludo. Venga, lo del Nico Boludo me dejó. Mira, Y lo del Yuyuy, ¿cómo es? Cuenta a verte lo del pájaro El Yuyuy. padre de Yuyu es que tenía las pelotitas grandes. Y cuando aterrizaba era uyuyuy, Ah. uyuyuy. ¿Usted ya tiene cinta? No. Esta acá una cintica, ¿quién me pasa? ¿Quién tiene más Aquí cinta? estoy yo produciendo Necesitamos cinta. industrialización Vea, de la aquí cinta. estoy produciendo cinta. Vea. Eso, produzca, Así produzca. es. cinta. ¿Cuál es el atardecer donde más lindo han visto ustedes el atardecer en Colombia? Ay, acá necesito una ayuda acá, producción. Si me aquí. puede- Todo en Sucre. Es que acá tengo dos cintas. Ah, Aquí, Más cintica. Venga, Andrés. Ah, pues claro, danos yo una. le produzco. ¿Y usted Danos qué una opina para- en el Es que eso- Amazonas, en la Ah, es triple que el frontera? Amazonas es- No, Yo A quiero ver. pegar esto así porque después va a quedar. Senadora, ¿Dónde ¿tiene está? ahí eso? ¿Qué hace de bolita Yo entonces? Hay que hacer tengo una una. bolita, senadora. Así, bolitas, bolitas. Como el pájaro. bolitas. Uyuyuy. Tenga usted, Miguel. Ah, gracias. acá, acá. Acá. tiene 273 estudios del Mira. pájaro Uyuyuy. Pero entera. Ay, se cayó. Se cayó un pedazo del cielo. Se cayeron Pero cada todos. cosas con el Nico Boludo. Calma, Mira. calma, calma. Calma. No. A ver, necesitamos reforzar la Luego, cinta, Petro, yo Ya supongo. mismo, ya mismo. Ya mismo. Córtale. Entró a reforzar. Vea, aquí, Amarillo. ya, pegadito. Ahí está ya pegadito. Aquí. Este cayó. Pero este se cae. Aquí Este no tiene cinta. Y Venga, este tampoco bolitas. tiene cinta. Y es que estas dinámicas ayudan mucho a ver cómo es que trabaja uno en equipo. Boludo, don Miguel necesita cinta. A ver. Esto acá, pero este no tiene. Mira, Venga. este se está cayendo. Gracias. Con esto. Mire, mi Eso, señor. la industrialización de la cinta era lo que nos faltaba. Es que Este. Ahí está. Sí, yo creo que debería haber Aquí dos está otro personas que certificado. produzcan cinta. Ponle cinta. este qué es. Eso es, eso es. Bueno, venga, a ver. Este rojo sí es acá abajo. Ponle este Ponele aquí. Pau. Mira, aquí. Ahí está. Ponle cinta. Aquí, Otro. aquí, Aquí, detrás. ¿Dónde? ¿Dónde acá? aquí. Hágale pues. Espere, verá que el tema es de pegante. Es de unidad de pronto. Así es. Un ejercicio de unidad nacional. Perfecto. Ojo con eso. Hágale pues. ¿Quién más está produciendo cinta? Invite oxígeno. Ahí. ¿Y mi qué oxígeno? ¿Cómo así? Ah. ¿Cuál oxígeno? ¿Cuál oxígeno? De nada. Aquí el oxígeno. Esta se me cayó acá, Vean, senador. vean, véanla, yo recojo las cosas. No. No, tranquilos, tranquilos. Creo ahí. que En esas. crisis Pero eso manejamos pasa, eso las manejamos crisis hay que manejar crisis Así de es. manera bien. Inteligencia emocional. Otro poquito acá. Sí. Es que me da Aquí susto es que está soltar muy esta. pesado para las cintas.
Mira, Está muy pegado. hay que pegar. Mira. Aquí, véala. Se le tiene, le tiene. haciendo el Listo, palo. Hágale pues. Pega bien. Uy, no, es que está muy pesada la cartulina para la pegar. Y esta. Pero y entonces cuando tengan problemas ahí, Mira. que la cosa no vamos a pegue, pegarlo bien, vamos eso a hay que pegarlo. pegarlo bien. Así Eso es, es, que ese es el tema de gobernar. Tengo varios Pero para bueno, pegar. ya quedó. Acá, senadora. Y ahora. Uy, muy bien. Ahora rápidamente No un podemos mensaje despegar, antes no no que Pero este podemos quedó muy despegar. chueco. No, Este no, quedó muy chueco. y junticos, como en el lote. Otra Pegaditos, crítica. El mensaje. pegaditos. En papel, en esa colita de azulita. Aquí hay otro. ¿Cuál? ¿En esta? Y esta amarillita. Ahí está. ¿qué es Falta eso? algo más. Miremos, revisemos todo. Revisen, revisen. Miren a ver cómo les quedó la obra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, Gente muy pues, artística. así es que eso, ¿no? Por es favor, que- miren ya la cámara, felicitaciones y un mensaje rápidamente ¿Y cada dónde se uno, pone el mensaje, un mensaje para Colombia, una palabra en donde la quieran poner. La palabra del doctor Miguel, ¿cuál es? Seguridad. Muy bien. La senadora María Fernanda. ¿Quién más escribió? ¿Paloma ya escribió? Sí. ¿Qué escribiste? Lo mejor está por venir. Ah, qué bueno, me gusta esa. La senadora Cabal, ¿qué escribió? A cuidar la señora Muy democracia. bien, chévere. Eso, digo yo. Qué bonito. Muy lindo. ¿Qué escribió el senador? Vayan Gracias. mirando para allá. Gracias, Centro Democrático. Ah, qué chévere. Y senadora Paloma, váyanse volteando para allá para la cámara que vamos a cerrar. Paola, ¿qué Aquí, escribió? ¿qué escribió? Colombia, nuestro propósito. Muy Y yo bien. escribí, Ustedes son los protagonistas. lo de esta mejor historia. está por venir. Ustedes son los protagonistas de esa historia. Les agradezco infinitamente Muchas gracias. que se hayan unido en este ejercicio. Los aplaudo desde acá, los valoro, los Gracias. respeto y les Muchas deseo la gracias. mejor de las suertes. Un aplauso para ustedes. Bueno, muchas gracias, comunidad del control. Bye, bye. Gracias. Esto fue Hablando con María Andrea. Vamos a salir. Salen cámaras ya. Corten, muy bien. ¡Aplauso! Una foto. Yo creo que la foto de la mini.